Buen día, apreciados estudiantes. Hoy hablaremos sobre los músculos del miembro inferior. Para empezar, hablaremos sobre los músculos pelvitrocantéricos. Estos corresponden a un grupo muscular que se encuentra en la región profunda del glúteo y que permitirán estabilizar la articulación de la cadera desde dos movimientos principales, la rotación lateral y la abducción de la misma. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que este último músculo que comprende este grupo no va a realizar abducción, porque como podemos ver en esta imagen, su posición y distribución de fibras musculares no le permite realizar la abducción. Por su parte, este será el único de este grupo muscular que realizará aducción. ¿Quiénes van a conformar este grupo muscular? Aquí podemos observar el músculo piriforme es el primero de ellos. Este músculo se origina desde la región anterior del sacro y se va a insertar sobre el trocánter mayor. Es importante tener en cuenta que debajo de este músculo encontraremos la salida del nervio ciático. Después encontramos el músculo gemelo superior o gemino superior, saliendo desde la región isquiática, el obturador interno, originándose en la región interna del agujero obturador y terminando también sobre esta misma estructura, todos terminan sobre el trocánter o en regiones cercanas, el gemelo inferior y finalmente el cuadrado femoral. Aquí los podemos observar. Entonces, miren el piriforme por encima de la emergencia del nervio ciático, por debajo del mismo el gemelo superior, el músculo obturador interno, el gemelo inferior y finalmente el cuadrado femoral. Pasando a la región superficial, vamos a encontrarnos tres grupos musculares de cada lado. El más superficial de ellos que encontramos es el glúteo máximo o también denominado glúteo mayor. Como podemos observar en esta imagen, este músculo se origina en la región sacroiliaca y sus fibras convergen hacia la tuberosidad glútea que tiene el hueso del fémur. Por la dirección de sus fibras es un músculo que permite la extensión y la abducción de la cadera y por debajo de él encontraremos el glúteo medio. Este es un músculo en forma de abanico que se origina desde la cresta ilíaca y se va a insertar sobre el trocánter mayor. Su actividad principal es la abducción de la cadera, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva que tiene una función mucho más importante que esta abducción. El glúteo mínimo, por su parte, se encuentra en la región más profunda de estos glúteos, superficial a la musculatura pelvitrocantérica, y como podemos observar en esta imagen, se origina desde la cara glútea, donde se encuentran las líneas glúteas en ese hueso coxal y se va a insertar sobre el trocánter mayor. Este músculo también va a participar en la abducción de la cadera. Entonces, hablábamos de una función principal en el glúteo medio, en donde involucra esa abducción de la cadera, pero si observamos esta imagen podemos determinar que en esta pierna izquierda, que es la que está en apoyo durante la fase de la marcha, aquí estaríamos hablando de una fase unipodal porque hay una sola extremidad apoyada, esta pierna que tiene el apoyo es donde va a actuar el glúteo medio. ¿Cuál va a ser su función? Mantener la hemipelvis de la pierna que está elevada en esa fase de balanceo, mantenerla siempre a nivel. Entonces, lo ideal sería que si levantamos una extremidad, siempre se mantenga la misma posición de la semipelvis. Por su parte, cuando hay debilidad del glúteo medio o de su nervio, que sería el glúteo superior, si está dañado, al levantar la extremidad, el músculo de la pierna que está apoyada va a dejar caer la hemipelvis contraria. Esto va a generar una claudicación o un movimiento de caída brusca, una basculación brusca de la pelvis, y esto se conoce como el signo de Trendelenburg. Por eso también la marcha característica de este tipo de lesión se le llama marcha de Trendelenburg o marcha de glúteo medio. Entonces recuerden que el glúteo que se evalúa es el de la pierna que está apoyada y se evalúa cuando se levanta la extremidad contraria. Va a ser positivo cuando la hemipelvis cae de esa pierna que no tiene apoyo. Entonces aquí podemos ver el resumen de este grupo muscular. Miren aquí el glúteo máximo está cortadito para poder visualizar todo en su profundidad. Glúteo medio también se ha cortado. Vemos glúteo mínimo que conserva la misma forma del glúteo medio, solo que en una porción más pequeña. Inmediatamente el músculo piriforme, el gemelo superior por debajo del nervio ciático, el músculo obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral.
Esta sería la distribución que presentan los tres glúteos. Entonces observen que no están solapados por completo, sino que el glúteo máximo o mayor está completamente posterior y el medio y el mínimo son más laterales. Uno de los músculos que no se encuentra propiamente en la región glútea, pero que se describe anatómicamente con esto de grupo muscular porque no hay un grupo muscular lateral, es el tensor de la fascia lata. Aquí lo podemos observar en esta imagen. Tenemos como referencia el glúteo máximo y miren aquí por debajo de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca anterosuperior observamos un músculo muy pequeño, pero presenta una banda que es la fascia lata o el tracto iliotibial, que es su tendón muy prolongado. Este tendón le permite conectar desde la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca hasta el tubérculo anterolateral en la tibia, en el cóndilo lateral de la tibia. Por su parte, entonces, le permite ser un músculo biarticular, porque este músculo realiza flexión de la cadera, abducción de la cadera y flexión de la rodilla. Aquí podríamos visualizar el músculo cuando tiene un volumen adecuado y permite su visualización a través de la piel, queda en la región lateral a la ingle. Y aquí podríamos observarlo entonces en su componente completo. El músculo, que sería el tensor de la fascia lata, y su tracto iliotibial o la fascia lata, que sería su tendón distal, que le permite llegar hasta la tibia. Nuevamente recordamos aquí la emergencia del nervio ciático. Esta es una descripción anatómica muy importante debido a las inyecciones que se realizan intraglúteas. Aquí entonces podemos observar que una vez se va a realizar una inyección intramuscular en el músculo glúteo, es importante generar una división de 4 cuadrantes. Las inyecciones deberán ir en el cuadrante superolateral porque esta es la zona que permite aislar completamente la zona de la inyección del nervio ciático. En cualquier otra de las regiones va a haber mucha cercanía con este nervio o con otras estructuras vasculares que pueden comprometer la función de estos músculos. Entrando ya a la región femoral, vamos a tener en cuenta que en la región femoral todos los músculos que están alrededor del fémur se van a distribuir en 3 compartimentos. Aquí podemos observar la región anterior, son pocos músculos, pero es una región muy voluminosa gracias al cuádriceps, una región medial, que en su mayoría son llamados aductores, y una región posterior que le llamaremos los isquiotibiales. En la pierna vamos a tener nuevamente 3 compartimentos, pero en este caso vamos a distribuirlos en anterior, lateral y posterior. Y este compartimento posterior va a ser dividido en profundo y en superficial. En esta región de la pierna no vamos a encontrar compartimento medial, por lo que la tibia va a tener una región expuesta completamente y de manera subcutánea. Pasando a la región anterior del fémur, el primer músculo que vamos a tener allí va a denominarse obturador externo. Entonces recuerden que en los pelvitrocantéricos hablamos de un obturador interno que hace parte de los pelvitrocantéricos porque queda desde esa musculatura que se ve en la parte posterior. Este obturador externo, por su parte, pasa a ser o a conformar los músculos de la región anterior, pero en última se va a insertar también sobre la fosa intertrocantérica. Este músculo se origina en la región externa al agujero obturador y va a permitir los movimientos de rotación lateral de la cadera. Continuamos con el músculo iliopsoas. Este va a ser un músculo supremamente importante porque a pesar de que viene de la región posterior del abdomen conformado por 2 músculos, que es el psoas mayor, aquí lo alcanzamos a observar originándose desde las vértebras T12 a L4, L5 y se va a insertar sobre el trocánter menor. Cuando trata de hacer esa inserción recibe las fibras del músculo ilíaco que se origina de la fosa ilíaca del hueso coxal y estas 2 fibras de estos músculos se intersectan para formar el músculo iliopsoas. ¿En qué momento hablaremos de iliopsoas? Justo cuando estas fibras musculares pasen el ligamento inguinal. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de los músculos del abdomen, hablamos independientemente de la musculatura, psoas mayor e ilíaco. El psoas mayor es un músculo que a nivel de
columna lumbar permite hacer inclinaciones y flexión de la columna lumbar, y el ilíaco permite hacer la flexión de la cadera. Pero a nivel de la región anterior del fémur es importante porque aquí hablamos de iliopsoas, hablamos ya de la combinación de estos dos grupos, de estos dos músculos que permiten la flexión de la cadera y la rotación lateral. Continuamos con el músculo sartorio. Este es un músculo que se origina de la espina ilíaca anterosuperior y se va a insertar sobre la cara medial del cóndilo de la tibia. Este músculo también es un biarticular junto con el músculo tensor de la fascia lata, y su acción principal es la que nos va a permitir este tipo de sedentes, un sedente en Buda o en sastra y un sedente cuando cruzamos una sola pierna. Este músculo permite la flexión de la cadera, la abducción de la cadera, la rotación lateral y además permite la flexión de la rodilla. Este es un músculo que es muy largo, pero no tiene mucha fuerza, ya que es un músculo muy acintado, muy delgado. Es importante tener en cuenta que el punto de inserción que este músculo presenta va a ir a conformar lo que denominamos el tendón de la pata de ganso, un tendón que recibe tres músculos, dentro de ellos el sartorio, y que van a ubicarse o insertarse sobre esta región de la tibia, que fácilmente puede inflamarse, ya que los tres músculos que recibe son de los tres compartimentos diferentes del fémur. Hablando de esta región anterior, es importante tener en cuenta el triángulo femoral o el triángulo de Scarpa, también denominado triángulo de los toreros, porque es una zona vascular altamente importante donde usualmente se generan este tipo de traumatismos. Como podemos observar en la imagen, es un músculo que está delimitado por el sartorio, por el aductor longo o largo y el ligamento inguinal en la parte superior. Y su contenido va a presentar la vena femoral, siendo más medial, la arteria femoral y el nervio. Entonces a eso es lo que le denominamos un paquete VAM. Esta estructura es supremamente importante porque es muy superficial. El paquete vascular que inicia a nivel del miembro inferior está en la parte anterior y está muy superficial, por lo que permite tomar el pulso. También se pueden hacer punciones arteriales y venosas o diferentes tratamientos, por ejemplo, para las hernias inguinales. Pasamos con el músculo más voluminoso de la región anterior, el cual corresponde al cuádriceps. Este cuádriceps presenta cuatro cabezas, como su nombre lo indica. La más larga de ellas es el recto femoral, donde podemos observar que se origina de la espina ilíaca anteroinferior y se va a insertar sobre la superficie de la patela y continúa hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Los otros tres músculos que lo van a acompañar van a ser llamados vastos. Un vasto intermedio que va a estar ubicado en toda la parte anterior del fémur, se va a ubicar en una zona central a la línea intertrocantérica. El vasto lateral, ubicándose lateral a la línea intertrocantérica, y el vasto medial, medialmente a la línea intertrocantérica. Los tres se van a unir al mismo tendón del recto femoral, van a atravesar la patela y van a llegar sobre la tuberosidad anterior de la tibia. Es importante tener en cuenta aquí que del recto femoral, como es el músculo más largo y alcanza a atravesar la articulación de la cadera, pues él es el único que hace flexión de la cadera de estos cuatro músculos. El resto, o en su totalidad el cuádriceps como tal, va a ser extensor de la rodilla. Pero el recto femoral, además de la extensión, también realiza flexión de la cadera. Aquí podemos observar entonces la agrupación de estos músculos. Miren el vasto lateral, el recto femoral, el vasto medial. Aquí alcanzamos a ver cruzado el sartorio, que ya lo habíamos mencionado. Y al retirar el recto femoral vamos a encontrar el vasto intermedio, que van a quedar como unas fibras musculares delgadas que quedan por debajo del recto femoral. Pasando a la región medial o el compartimento medial del fémur, el primer músculo del que vamos a hablar será el pectíneo, denominado así porque se origina de la línea pectínea que se encuentra en el ramo superior del pubis y se va a insertar sobre la línea pectínea que se encuentra en la parte posterior del fémur, antes de iniciar la línea áspera. Este va a ser un músculo flexor y aductor que al estar tan cercano a la articulación femoral, pues es un músculo que funciona más como auxiliar de los otros aductores, pero va a componer esa estructura
en últimas de la región medial. Aquí podemos observar todos los músculos que van a ser parte de esa región aductora. Continuamos con el aductor longo. Podemos observar que se origina del cuerpo del pubis y se va a insertar sobre la línea áspera, en un tercio medio del fémur directamente. Por su actividad es uno de los aductores principales y va a permitir acercar el hueso del fémur hacia la línea media. Continuamos con el aductor breve o corto. Este es un músculo que no se alcanza a visualizar mucho porque queda cubierto por el aductor largo y por detrás por el aductor magno. Como podemos observar, se origina también del cuerpo y el ramo inferior del pubis y se va a insertar sobre la línea áspera un poco por encima o más proximal a la inserción que hace el aductor longo. Y finalmente encontramos el aductor magno. Este va a ser el más grande de estos tres aductores principales. Se origina del ramo isquiopúbico y acoge toda la porción de la línea áspera, teniendo en cuenta que tiene una inserción adicional que será en el tubérculo aductor que tiene el fémur, en el cóndilo medial. Entre esas dos inserciones se va a generar el hiato del aductor. Este va a ser un espacio que queda abierto entre su tendón distal, donde va a permitir el paso del paquete vasculonervioso. Recordemos que aquí arriba habíamos mencionado el triángulo de Scarpa, donde se ve el paquete vascular principal del fémur, y se va a introducir sobre ese canal de los aductores que va a formar el aductor magno con el sartorio y el vasto medial. Aquí lo podemos observar, y va a introducirse en ese hiato del aductor para pasar la vascularización hacia la región posterior de la rodilla, es decir, hacia la fosa poplitea. El último músculo que encontramos en esta región medial, sin llamarse aductor, pero que contribuye a esta función, va a ser el músculo grácil. Es un músculo que se origina en el cuerpo del pubis y se va a insertar sobre la cara anterior, cara medial del cóndilo medial de la tibia, donde ya habíamos mencionado la inserción del músculo sartorio. Por eso nuevamente les coloco esta imagen, donde este músculo junto con el sartorio contribuye a conformar los músculos que van a formar la pata de ganso. Pasamos a la región posterior, donde vamos a encontrar tres músculos muy grandes que van a ser denominados en general isquiotibiales por el origen común que presentan en la región isquiática y la inserción que va a involucrar la tibia. Estos músculos, a grosso modo, son extensores de la cadera porque los tres se unen al tubo isquiático, y van a ser flexores de la rodilla porque los tres nuevamente pasan la articulación y se van a insertar sobre la tibia y en el caso del bíceps femoral también sobre la cabeza de la fíbula. Entonces van a conformar la región posterior del fémur. Aquí los podemos ver de manera aislada cada uno. Cuando hablamos de bíceps femoral debemos tener en cuenta que es un músculo que presenta dos cabezas. Podemos observar su cabeza principal, que es la larga, originándose del tubo isquiático y terminando entre la tibia y la cabeza de la fíbula. Este va a ser el único músculo que va a tener su tendón lateral a la fosa poplitea. La cabeza corta va a quedar por debajo, originándose desde la línea áspera en un tercio distal, insertándose nuevamente en ese mismo tendón de la cabeza larga sobre la cabeza de la fíbula y sobre el cóndilo lateral de la tibia. El semitendinoso y el semimembranoso, por su parte, tienen como la misma ubicación, se originan en el tubo isquiático y los dos se van a insertar en el cóndilo medial de la tibia, con una diferencia. El semitendinoso presenta un tendón alargado, de allí su nombre, que va a terminar sobre la cara medial, un poco más abajo, justo a nivel de la pata de ganso, donde se involucra el tendón del sartorio, el tendón del grácil y ahora el tendón del semitendinoso. El semimembranoso, como lo podemos observar, es un músculo que se encuentra cubierto por una membrana muy amplia a nivel proximal y a nivel distal. Esto quiere decir que ese tendón distal va a ser muy ancho y va a coger toda la parte posterior del cóndilo medial, incluyendo también el menisco medial. Entonces aquí vemos esos músculos que contribuyen a conformar el famoso tendón de la pata de ganso. Vemos el sartorio, vemos el semitendinoso y vemos el grácil.
Como son músculos que vienen de tres compartimentos diferentes, el sartorio del anterior, el semitendinoso viene del compartimento posterior y el grácil viene del compartimento medial, es importante tener en cuenta que cuando estos tres grupos musculares no tienen un equilibrio de fuerza adecuado, este tendón fácilmente puede inflamarse y generar una patología muy común aquí en atletas o en deportistas que se conoce como la tendinitis de la pata de ganso o la tendinitis anserina. En esta imagen podemos observar que debajo de este tendón, por la alta fricción que presenta, se encuentra una bursa sinovial denominada bursa anserina. Y finalmente el nombre lo acoge por la forma de las patas de los gansos, donde el tendón se distribuye muy similar a esta forma. Pasamos a la región anterior de la pierna. Aquí estaremos hablando primero del músculo tibial anterior. Como podemos observar en esta imagen, este músculo se origina del cóndilo lateral de la tibia, presenta un vientre muscular voluminoso lateral al borde anterior y su tendón va a pasar medialmente para insertarse sobre el cuneiforme medial y la base del primer metatarso. Este músculo va a permitir la dorsiflexión del tobillo y la inversión del pie. Lateral a este músculo encontraremos el extensor largo de los dedos. Como su nombre lo indica, va a ser un músculo que va a permitir la extensión de los dedos del pie, especialmente del dedo 2, 3, 4 y el dedo 5. Es un músculo que se origina desde el cóndilo lateral de la tibia, la cabeza de la fíbula y su tendón distal se va a distribuir en esas cuatro porciones para llegar a cada uno de los artejos o de los dedos mencionados anteriormente. Recordemos que la extensión de los dedos es el movimiento de levantar los dedos cuando el pie se encuentra apoyado en piso. Por debajo de estos músculos encontraremos también el extensor largo del hallux, el extensor exclusivo para el primer dedo, que se va a originar del tercio distal de la fíbula y se va a insertar su tendón en la falange proximal y distal del primer dedo del pie para realizar la extensión de ese dedo. Tenemos un músculo inconstante que no se encuentra en el 100% de las personas, sin embargo, cuando él está, permite contribuir o generar un movimiento auxiliar a la dorsiflexión del tobillo y a la eversión del pie. Y este es el fibular tercero. Lo podemos observar aquí desde el tercio distal de la fíbula y termina o insertándose sobre la base del quinto metatarso. Entonces, como les decía ahora, es un músculo auxiliar, es decir, es un músculo pequeño, si está o no está, pues no es que afecte la movilidad del tobillo como tal, porque el tibial anterior ya es un músculo muy potente para esa dorsiflexión. Continuamos con la región lateral de la pierna. Aquí vamos a encontrar dos músculos que van a recibir el nombre del hueso al que se originan. Estos van a ser los fibulares. Iniciamos por el fibular largo que se origina desde la cabeza de la fíbula. Es un músculo bipeniforme, podemos observar su estructura en forma de pluma y su tendón que pasa posterior al maleolo lateral y termina sobre la planta del pie para insertarse en el primer metatarso, en la base del primer metatarso. En esta imagen podemos observar el fibular corto, este músculo se origina en el tercio medio de la fíbula y su tendón nuevamente pasará por detrás del maleolo lateral para insertarse sobre la base del quinto metatarso. Estos músculos trabajan en conjunto para la plantiflexión del tobillo y la eversión del pie. Es decir, que son músculos muy importantes para las fases que realizamos durante la marcha. En esta imagen podemos observar el cruce que hace el tendón del fibular largo sobre la planta del pie para llegar hasta el primer metatarso. Y esto implica que este es uno de los tendones que contribuye a mantener elevados los arcos longitudinales del pie. En esta imagen podemos observar la tensión de los tendones fibulares por detrás del maleolo lateral cuando se hace eversión y plantiflexión. Pasando a la región posterior de la pierna, recordemos que esta región posterior se divide en superficial y profunda. La región superficial inicia con los músculos gastronemios, como lo podemos observar en esta imagen. Estos músculos presentan dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. Cada una se origina del cóndilo femoral respectivo, del cóndilo medial, del cóndilo lateral,
Y en un tercio medio de la tibia y de la fíbula inicia el tendón calcáneo, también denominado tendón de Aquiles. Este tendón se insertará sobre el tubérculo posterior que presenta el hueso calcáneo y de esta manera es un músculo biarticular, el cual permite realizar flexión de la rodilla, siendo un músculo sinergista a los isquiotibiales y su acción principal que será la plantiflexión del tobillo, es decir, levantar el talón del piso. En esta imagen podemos observar el vientre muscular de los gastronemios y la región media y distal de la pierna acompañada por el tendón de Aquiles. Continuamos en esta región posterior superficial con el músculo sóleo. Este es un músculo que está íntimamente ligado a los gastronemios por medio del tendón calcáneo, ya que comparte el mismo tendón con los gastronemios. Sin embargo, su origen varía. Miren que el origen en este caso es desde la línea del músculo sóleo que tiene la tibia en su cara posterior y la cabeza de la fíbula y su inserción va a acompañar ese mismo tendón calcáneo hasta el tubérculo posterior del hueso calcáneo. Este es un músculo que únicamente realiza la plantiflexión del tobillo, ya no es capaz de realizar la flexión de la rodilla porque no cruza esta articulación. Encontramos también entre los gastronemios y el sóleo, encontraremos el músculo plantar. Este músculo también tiene un porcentaje de inconsistencia en el 100% de la población. Como podemos observar, es un músculo muy pequeño que se origina del cóndilo lateral del fémur con un vientre muscular corto y un tendón muy largo que se insertará nuevamente sobre el tubérculo posterior del calcáneo, pero va a hacerlo con un tendón diferente, es decir, no se une al tendón calcáneo como lo hace el sóleo y los gastronemios, sino que él llega con su propio tendón a esta misma zona donde llega el tendón calcáneo. Este músculo es auxiliar porque es un músculo pequeño, es inconstante para la flexión de la rodilla y la plantiflexión del tobillo. Pasando al plano profundo de esta región posterior de la pierna, encontramos el músculo popliteo. Este es un músculo pequeño que se va a originar desde el cóndilo, desde el epicóndilo lateral del fémur y se va a insertar sobre la cara medial de la tibia. Este es un músculo muy importante en la flexión y en la rotación medial de la rodilla. Va a quedar en el fondo de la fosa poplitea, que es esta zona en forma de rombo que encontramos en la parte posterior de la pierna, delimitada medialmente por el semimembranoso, lateralmente por el bíceps femoral y en la parte inferior medialmente por la cabeza medial del gastronemio y lateralmente por la cabeza lateral de los gastronemios, pero también por el músculo plantar. Ese espacio en forma de rombo que va a quedar allí es lo que va a permitir o la visualización de las estructuras vasculonerviosas, el nervio tibial, la arteria poplitea, que anteriormente en fémur se llamaba arteria femoral, pasó por el hiato de los aductores y aquí pasa a llamarse arteria poplitea, al igual que la vena poplitea. En esta misma región profunda de la parte posterior de la pierna encontraremos el flexor largo de los dedos. Como podemos observar en esta imagen, es un músculo que se ubica en la cara posterior de la tibia, en un tercio medio e inferior, y se va a dividir en 4 tendones para llegar a los dedos 2, 3, 4 y 5, llegando directamente a falanges medias y distales para realizar la flexión de esos dedos. Recordando que la flexión es el movimiento de llevar los dedos de los pies hacia el piso o presionarlos hacia la superficie. También encontramos el flexor largo del hallux. Este músculo se va a originar de la cara posterior, pero de la fíbula, en un tercio medio y distal, y su tendón va a llegar a la falange proximal y distal del dedo hallux o del dedo 1 para realizar nuevamente ese movimiento de flexión. Aquí podríamos observar entonces la distribución de esa musculatura que se va a ubicar sobre la región posterior en el plano profundo. El músculo popliteo, el músculo flexor largo de los dedos, el flexor largo del primer dedo y el músculo que veremos a continuación que es el tibial posterior. Aquí podemos observar que este músculo se origina entre la cara posterior de la tibia y la fíbula en su tercio proximal. Es un músculo también bipenado en forma de pluma que divide su tendón en diferentes porciones, ya que este músculo se inserta en todos los huesos del tarso y en los metatarsos 2, 3 y 4.
Por esta distribución sobre la planta del pie es uno de los músculos que también ayuda a mantener la posición de los arcos plantares junto con el fibular largo. Este músculo va a permitir la plantiflexión del tobillo y la inversión del pie. Pasamos a los músculos del pie, empezando por la región dorsal, donde encontraremos el músculo extensor corto de los dedos y el extensor corto del hallux. Aquí podemos observar entonces estos músculos cómo se distribuyen en la región del dorso desde una región lateral, ya que se originan cerca al talo y se van a distribuir hacia las falanges medias de cada uno de los dedos para realizar el movimiento de extensión. Y pasamos a la región plantar, donde encontraremos 4 planos musculares, iniciando por el más superficial. En ese plano superficial, una vez retirada la aponeurosis plantar, que será la estructura más rígida que encontraremos por debajo de la piel y que ayuda a que esa piel mantenga una fijación adecuada en la planta del pie, encontraremos 3 músculos. Uno en todo el centro del pie, que se llamará el flexor corto de los dedos. Este músculo se originará desde el calcáneo y se distribuirá hacia las falanges medias y distales de los 4 últimos dedos para realizar la flexión de esos dedos. Encontramos lateralmente el abductor del quinto dedo, también originado desde el calcáneo e insertado sobre la falange proximal del quinto dedo, y en el borde medial encontraremos el abductor del primer dedo, también desde el calcáneo insertándose en la falange proximal. Estos músculos ayudan a mantener la posición de trípode plantar, esa distribución que encontramos desde el calcáneo, la cabeza del quinto metatarso y del primer metatarso, que nos ayuda a conformar una huella plantar. Continuamos al plano 2, aquí encontraremos 2 músculos. El primero de ellos es el cuadrado plantar, que lo observamos en esta parte del retropié, originándose desde las partes medial y lateral del calcáneo, y este músculo se va a insertar sobre el tendón del músculo flexor largo de los dedos. ¿Por qué se va a insertar sobre este tendón? Porque él tratará de centralizar las fuerzas que realiza este tendón para que los dedos no se flexionen de manera inclinada, sino que traten de hacerlo lo más centralizados posibles y redireccionados hacia el calcáneo. Entonces, este músculo cuadrado plantar también se le denomina músculo flexor accesorio, porque contribuye a que esa flexión del flexor largo de los dedos se vea de manera redireccionada. Y los músculos lumbricales. Estos músculos lumbricales también aprovechan este tendón del flexor largo de los dedos para originarse y alcanzar la falange proximal de los 4 últimos dedos. Recordemos que los lumbricales son músculos que ayudan a hacer la flexión metatarsofalángica en este caso, y de la extensión de la interfalángica proximal. En el tercer plano de la región plantar del pie encontraremos un primer músculo que es el flexor corto del quinto dedo. Este músculo, que se ubica lateral a la región plantar, se va a originar desde la base del quinto metatarso y va a llegar sobre la falange proximal del quinto dedo. Su objetivo es realizar la flexión de este quinto dedo. También encontramos en este mismo plano el aductor del primer dedo, que podemos observar este músculo que presenta 2 porciones o 2 cabezas, una porción oblicua que se origina desde los músculos o desde la base de los metatarsos y va a terminar sobre la primera falange del primer dedo, y una porción transversa que se va a originar de las falanges proximales de los 4 últimos dedos. Esta porción principalmente, esta porción transversa, es la que contribuye a mantener el arco transverso del pie. Y el otro músculo que encontraremos en esta región será el flexor corto del primer dedo. Este, a comparación del flexor corto del quinto dedo, es un músculo que tiene mucha fuerza gracias a los 12 sesamoideos que presenta. Entonces, este músculo presenta 2 vientres musculares, cada uno de ellos con un hueso sesamoideo, aquí lo alcanzamos a observar, que se insertan en la falange proximal del primer dedo para potenciar la acción de flexión de ese primer dedo durante la fase de la marcha. Por eso es que los zapatos que utilizamos con mayor frecuencia siempre dejan impreso o marcado el primer dedo del pie. Y pasamos al último plano, el cuarto plano de la región plantar, donde encontraremos los músculos interóseos.
Así como veíamos a nivel de la mano, hay interóseos dorsales que van a estar en un plano más profundo de la región plantar y unos músculos interóseos plantares que estarán más cercanos a los músculos anteriormente mencionados. Los músculos interóseos dorsales, como podemos observar en esta imagen, son cuatro músculos y van a estar distribuidos desde el primer espacio interdigital, el segundo, el tercero y el cuarto, para poder sostener el segundo dedo en su totalidad. Por eso es que este es el dedo eje del pie, porque termina fijándose desde ambos lados, sostienen lateralmente el tercer dedo y lateralmente el cuarto dedo. El quinto dedo no tiene interóseo porque recordemos que tiene un abductor propio. Y estos interóseos dorsales son los encargados de realizar la abducción de los dedos. Los interóseos plantares, por su parte, van a ser solo tres músculos ubicados en los bordes mediales del tercero, el cuarto y el quinto dedo del pie. Por lo tanto, su movimiento principal será el de aducción de los dedos. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias.